Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este video es para la clase de Historia Universal Contemporánea, correspondiente al día 6 de julio de 2020. Primero que nada, comentarles a todos que la próxima semana tendremos el examen. Por esa razón, les pido que hagan la entrega de todos y cada uno de los trabajos que les hagan falta, especialmente los dos ensayos que se pidieron, porque son derecho a examen. A más tardar el día 9 de julio, es decir, este jueves, antes de las 12 de la noche, tienen que estar entregados para que tengan valor y tengan ustedes derecho al examen del segundo parcial. Bien, sin más preámbulo, vamos a proceder con los temas, el tema que nos corresponde el día de hoy, que es parte, y la parte pues digamos la primera parte de nuestro tema de la Segunda Guerra Mundial, del que ya la clase pasada hablábamos de las causas. En esta ocasión vamos a hablar un poco del desarrollo de la primera parte del conflicto. Para efectos de esta clase vamos a dividir el conflicto en dos grandes periodos, principalmente para poder analizarlos con el detalle que es necesario. La sesión pasada hablábamos sobre la invasión a Polonia. Nos quedábamos hablando de la invasión a Polonia por parte de Alemania y el ejército nazi en el año de 1939, en septiembre de 1939. Pues bien, esta operación provoca la ocupación total de Polonia en el transcurso de septiembre de 1939 y, por ejemplo, es la escena que podemos ver en películas como La lista de Schindler o como El pianista. Son dos filmes que tratan este evento de una manera pues más o menos consistente con la realidad, porque Polonia es invadida en cosa de apenas 30 días. El día primero está entrando el ejército alemán, las Wehrmacht están entrando, y por el otro lado, eh, la Unión Soviética también invade el día 17 de junio, perdón, 17 de septiembre de 1939. Después de este suceso, viene un periodo al que la prensa y los historiadores ahora denominamos la llamada Guerra Falsa. ¿Por qué? Porque a pesar de que se habían, eh, pues ya se habían declarado las hostilidades desde el día 1 de septiembre, pues durante lo que es el periodo de octubre, noviembre, diciembre, y lo que restó de 1939 y los primeros meses de 1940, perdón, de, vamos, aproximadamente 6 meses, no hay grandes batallas. No hay grandes batallas porque el ejército alemán no, no ataca como se esperaba, que atacaría con contundencia a Francia. Lo que esperaban quizá era que los atacara con contundencia y habían pensado que lo mejor era colocarse para resistir el ataque en vez de ir a la ofensiva contra Alemania. Y bueno, incluso fortalecen la frontera común que hay entre Francia y Alemania con la llamada línea Maginot, pero pasan varios meses en los que pareciera que el ejército alemán no está haciendo nada. Lo cierto es que muy en la profundidad está empezando la parte más complicada de la guerra y la que más conflicto le va a causar a los países vencedores de la Primera Guerra Mundial. Hitler tiene la planificación muy efectuada.
ya tiene planificado todo y sabe que atacar en los momentos invernales no es la mejor opción. Y en cambio puede revisar a conciencia cómo sucedieron las cosas en Polonia para evitar que los errores que se pudieron llegar a cometer en Polonia se cometan en las ofensivas que vendrán después. En la primavera de 1940 se reanuda las hostilidades como tal e inicia la invasión a Dinamarca primero y a Noruega después. Hitler despliega hacia Dinamarca y hacia Noruega entre marzo y abril de 1940. Igual ganando de una forma contundente con la guerra relámpago y prepara sus tropas para invadir Francia. Y sabe perfectamente que Francia espera el ataque por el lado de su frontera. Es algo evidente que el ataque vendrá pues por el lado de la frontera y no piensan que pudiera venir por otra parte. Los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo habían ya declarado su neutralidad frente al asunto, frente a la guerra, al igual que Suiza y muchos otros países, incluso los Estados Unidos. Por esa razón es por la que fue sorpresivo que el día 10 de mayo de 1940, que es además uno de los días más importantes de la historia de la guerra en general, por razones que también platicaremos en un momento, el día 10 de mayo de 1940, Hitler está iniciando la operación para invadir los Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica, pero con objetivo final, Francia. A Hitler le, le viene valiendo sombrilla la neutralidad de Bélgica y de los Países Bajos y viola la neutralidad de esos dos países. ¿Sí? Hitler decide violar la neutralidad de esos dos países porque es el paso franco para poder llegar a Francia y específicamente poder ocupar París. La guerra relámpago hace pues prácticamente todo el trabajo. Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo caen como fichas de dominó y en pocas horas están ya en Francia, ya están librando la batalla en Francia. El ejército francés y las fuerzas expedicionarias británicas habían tratado de evitar esto a toda costa y sin embargo ya tienen la invasión frente a ellos y bueno, pues pierden en esa batalla, pierde Francia, la batalla de Francia se pierde o la gana Alemania y entonces ocurre algo, pues algo que es poco esperado. Francia, en vez de seguir luchando con casi todo su territorio libre para ellos, pero después de verse derrotados, capitula, se rinde ante Hitler. Se firma el armisticio en el mismo vagón de tren en el que se había firmado 22 años antes el armisticio del 11 de noviembre de 1918. En junio de 1940 se firma un segundo armisticio. En este segundo armisticio, que es el más humillante en toda la historia de Francia, Alemania se queda con prácticamente la mitad del territorio francés y la otra mitad del territorio se queda, propiamente es Francia, la llamada Francia de Vichy, pero es un régimen que colabora con el Tercer Reich. En junio de 1940
se firma la capitulación el día 22 de junio de 1940, se firma esta capitulación y entonces Francia está completamente perdida. De hecho, ocupan, ocupan París, ocupan la ciudad de París y es interesante que en esa ocasión no se disparó ninguna bala ni ningún proyectil para ocupar la ciudad de París. El gobierno francés prefirió entregar la ciudad a evitar que ésta fuera destruida por el ejército nazi. Y bueno, Hitler visita la ciudad de París, la ciudad del amor, la visita en junio de 1941 por primera y única vez en toda su vida. Y precisamente la ocupación de París y la ocupación de Francia en general demuestra la intención que desde el principio existió por parte del ejército alemán de ir contra Francia. Recordaremos que la gran causa de este conflicto es el profundo resentimiento del pueblo alemán frente a lo que había sido el Tratado de Versalles. Y este resentimiento del pueblo alemán se ve reflejado sobre todo en la batalla de Francia, porque pareciera que Francia era la responsable, era quien tenía que haber sido la responsable de la guerra en 1918 y no Alemania. Y además, pues todas las condiciones económicas que se le impusieron a Alemania. Entonces, es claro que para Hitler era la venganza en ese momento, la venganza contra Francia y curioso es también mencionar que Hitler no pretendió en ese momento acabar con Inglaterra, en ese momento. Vamos a ver en un momento más el por qué, pero baste saber en este momento que no era en ese momento prioridad para ellos Inglaterra, la prioridad era Francia. Tan es así que las fuerzas expedicionarias británicas que quedan varadas en Dunkerque y que están pues prácticamente esperando a ver si los puede rescatar el gobierno británico o si van a llegar los alemanes a capturarlos a todos, pues finalmente son rescatados por el gobierno británico. En este momento me voy a referir a esto. En el otro lado del Canal de la Mancha, en Inglaterra, se libra también una batalla muy interesante, pero es una batalla interna, una batalla política. El primer ministro británico, Neville Chamberlain, renuncia a su cargo en ese momento, decide renunciar al cargo de primer ministro y legalmente le corresponde al rey, en ese tiempo era Jorge VI, legalmente le corresponde al rey nombrar al primer ministro, pero lo usual es que nombra al líder del partido mayoritario en la Cámara de los Comunes y había la noción de que se iba a nombrar a Lord Halifax, que tenía la intención de renegociar con Alemania y de alguna manera evitar que el conflicto creciera todavía más. Pero en el fondo había un líder que pretendía continuar la guerra hasta sus últimas consecuencias. Y este líder era Sir Winston Churchill. Sir Winston Churchill había participado en la Primera Guerra Mundial como oficial y como soldado y había además advertido desde tiempo atrás que Hitler representaba una amenaza para la paz mundial y que era necesario pues enfrentarlo. De tal manera que muchas personas lo tildaban de loco y de belicista, que bueno, pues sí era esto último. Y Sir Winston Churchill se mantiene en esta línea y como que hay un debate. ¿Debemos continuar la guerra o debemos tratar de pactar con Alemania y evitar
que las cosas sigan pasando? Pues lo que sucede es que el monarca británico a regañadientes prácticamente nombra a Sir Winston Churchill como primer ministro. No sin antes, reitero que haya una batalla interna entre estas dos ideas políticas, la de Halifax y la de Churchill, porque obviamente en un caso se piensa la posibilidad de todavía evitar el conflicto y en el otro caso, en el caso de Churchill, pues se sabe que se va a llevar el conflicto hasta sus últimas instancias. Y bueno, al final el rey se decanta por Sir Winston Churchill y Sir Winston Churchill asume el cargo de primer ministro británico el día 10 de mayo de 1940, el mismo día que Hitler está iniciando las operaciones para ocupar Francia. Y cuando sucede esto, ante la cadena de acontecimientos que está pasando en el continente, en la Europa continental, pues no queda más remedio por parte del gobierno de Churchill que no pensar ya en ningún tipo de negociación y obviamente atacar todo lo que se pueda a Alemania. Pero saben perfectamente que la batalla de Francia pues está prácticamente perdida. Entonces se recupera a las tropas que están en las costas de Dunkerque. Lo que hacen finalmente los británicos es enviar buques pequeños para recoger a cuantos soldados sea posible y logran rescatar a 300,000 soldados de las costas de Dunkerque porque saben perfectamente que la batalla en Francia está completamente perdida. Esto sucede a principios de junio de 1940. De hecho, el día 4 de junio, Winston Churchill pronuncia uno de los discursos más famosos de la historia, en el cual precisamente refiere que es un desastre militar lo que acaba de pasar en Francia y que la batalla por Inglaterra va a comenzar pronto. Y en este discurso lo que Churchill intenta demostrar es que Inglaterra se va a mantener firme hasta el final y que no se van a rendir. Lo dice con esas palabras, nunca nos rendiremos, y lleva la guerra no solamente al campo de batalla, sino al discurso, que es una de las grandes facilidades que tenía en ese momento Winston Churchill. Francia finalmente capitula en junio de 1940 y en cuestión de semanas, pues inicia precisamente la batalla en Inglaterra. Inglaterra es una isla, vamos, Inglaterra es un país que está dentro de la isla de Gran Bretaña y sabe Hitler perfectamente que como es una isla, pues, pues no va a ser posible atacarla por tierra y por mar es complicado porque Inglaterra siempre ha sido una potencia naval, siempre es una isla y siempre ha estado preparado para eso desde tiempos de Enrique VIII. Entonces, pues quedaba muy claro que no se podía atacar por tierra, tampoco era del todo viable por mar, aunque sí había la intención, pero que la mejor opción era atacarla por aire. Entonces la batalla de Francia se libra en el aire. El objetivo de Hitler es bombardear a, a Inglaterra, principalmente sus ciudades más importantes como Liverpool o como Londres, con la finalidad de que una vez que haya bombardeado esas ciudades, la población le exija a su gobierno terminar con la guerra y los obligue prácticamente a pactar
una paz en las condiciones que quiera Hitler. Pues bien, esto evidentemente provoca una devastación en Inglaterra, pero también hace que Winston Churchill se sobreponga al golpe que suponen los primeros bombardeos y haga que la Real Fuerza Aérea pues suba a los aires y contrarreste el ataque. La batalla de Inglaterra es muy larga en términos de tiempo porque comienza desde el verano de 1940 y se prolonga hasta los primeros meses de 1941. Estamos hablando de unos 8 o 10 meses de batalla, en los que el balance final, si nos ponemos a ver números, pues es muy desfavorable para Alemania. Alemania entra en ese momento en una guerra de desgaste con Inglaterra y pues lo que termina sucediendo es que no logra el objetivo primordial, que era pues que Inglaterra se arrodillara frente a Alemania. Es por supuesto entonces la primera derrota importante que sufre Hitler, que sufre el Tercer Reich en esta guerra, porque como tal, pues nunca pudieron doblegar al espíritu británico y cabe hacer mención que en ese momento no había apoyo de ninguna otra potencia. Inglaterra estaba completamente sola en esto y sin embargo el gobierno de Churchill logra sobreponerse y evitar la invasión y evitar cualquier, bueno, contrarrestar más bien los ataques que existían contra Inglaterra. Es de esta forma que en 1941, en abril de 1941, Italia y Alemania, que son aliados, los aliados, el grupo del eje más bien, eran Alemania, Italia y Japón. Alemania e Italia comienzan a atacar la península de los Balcanes. Primero Italia invade lo que hoy es Grecia y con la intención de ayudar a su aliado, Alemania pide pasar por el reino de Yugoslavia y lo que sucede pues es que Yugoslavia primero dice que sí, pero después se niega a permitir el paso de Alemania y provoca que Hitler invada Yugoslavia. Si nos damos cuenta, en ese punto, Hitler tiene ocupado prácticamente toda Europa desde los Pirineos hasta la Unión Soviética. O sea, ya pensando en términos de territorio, pues prácticamente toda la Europa continental, excepto Suiza, Portugal y España, están ocupados por las fuerzas del eje o por sus aliados o por, en este caso, la Unión Soviética que tenía un pacto de no agresión, ¿sí? La ocupación de prácticamente toda Europa y además la ocupación que Italia hace de la parte norte de África es también muy importante. Italia dirige sus ataques hacia la parte de África y ocupará gran parte del norte de África igualmente en el año 1940, principios de 1941. En el otro lado del mundo, las cosas están sucediendo más o menos de la misma forma. Japón, aliado de Alemania e Italia, inicia una guerra contra China en 1937. Comienza a invadir China. Eh, Importante mencionar que China es uno de los países más grandes territorialmente del mundo y entonces pues la invasión, por mucho que fuera guerra relámpago, no se podía hacer de la noche a la mañana, pero ya había cobrado muchas víctimas la guerra en China entre 1937 y 1940. Es aquí en donde comienza el punto clave
de los sucesos que vendrán después, porque los Estados Unidos, como yo mencioné hace un momento, pues estaban fuera de la guerra debido a que se habían declarado neutrales. Prácticamente todos los países, incluyendo México, se habían declarado neutrales al inicio de la guerra. Pero Estados Unidos, con una moral bastante mojigata, pues se da cuenta que le está vendiendo petróleo a Japón, que a su vez está haciéndole la guerra a China. Entonces, con la intención de que se termine el conflicto en China, el gobierno de Franklin Delano Roosevelt decide ya no vender petróleo a Japón, imponer un embargo petrolero contra Japón, y este embargo petrolero enciende las alarmas en Japón. ¿Qué tenemos que hacer para que nos sigan vendiendo petróleo? Bueno, pues lo que Japón hace en ese momento es tratar de negociar con los Estados Unidos, esto a finales de 1941, pero, pero eh, también a finales de 1941 se decide atacar directamente a los Estados Unidos con la intención, y es muy interesante porque la intención de Japón al atacar a los Estados Unidos no era que Estados Unidos entrara al conflicto, sino tratar de provocar que dejaran la práctica que habían tenido de no venderle petróleo, que lo reconsideraran por las malas. Lamentablemente, pues Estados Unidos se da obviamente por ofendido y el presidente Roosevelt decide entrar a la guerra el día 8 de diciembre de 1941. El día 7 es el ataque a Pearl Harbor. El día 7 de diciembre de 1941, Japón ataca la base militar de Pearl Harbor en las islas de Hawái, y en respuesta a ello, el día 8 se le declara la guerra a Japón por parte de los Estados Unidos, pero esto provoca una reacción bastante interesante, porque horas después Hitler decide que, bueno, si están declarándole la guerra a su aliado, pues entonces él tendrá que declararle la guerra al enemigo de su aliado, y entonces le declara la guerra a los Estados Unidos. No era del todo necesario, había un pacto obvio entre esas tres naciones. Vamos, desde antes se sabía que Alemania, Italia y Japón eran las potencias del eje, y con declararle la guerra a una de ellas bastaba para declararle la guerra a todas, pero bueno, Hitler decide hacer esto y comienza el conflicto con los Estados Unidos. Pero también es importante mencionar que en ese mismo año de 1941, pero en junio, sucede un evento que quizás es lo que provoca uno de los grandes cambios en la guerra. Hitler, que desde hace tiempo, como yo lo mencioné en la clase pasada, está peleando la Primera Guerra Mundial, cuando se da cuenta que ya tiene ocupada toda Europa prácticamente, decide ir por el pedazo más grande del pastel e inicia el 22 de junio de 1941, inicia la llamada Operación Barbarroja, que consiste en la invasión a la Unión Soviética. El frente hacia la Unión Soviética, ojo, es extensísimo, y bueno, recordar que Rusia es el país más extenso del mundo, y que aunque Moscú se encuentra del lado occidental, pues también recordar que las distancias son enormes. Se suele creer que Hitler invadió en el invierno, de hecho no, de hecho invadió en el verano,
el 22 de junio, el día que iniciaba el verano en Rusia, e inicia la invasión. Importante de esto es comprender que Hitler no necesariamente estaba en busca de más territorio, sino de recursos. El único país que tiene mucho petróleo en Europa es Rusia. Por esa razón es por la que Hitler decide atacar a la Unión Soviética. Vamos, como la Unión Soviética tiene a manos llenas petróleo, cosa que ningún otro país de Europa tiene, ninguno de los ocupados tiene, pues el petróleo es algo necesario, vital para la guerra en ese momento. Entonces, si bien es cierto, Hitler tenía resuelto el problema del petróleo por comprarle a otros países, incluyendo México, pues no resultaba lo mismo el estar comprando petróleo que tenerlo a tu disposición. Por esa sencilla razón, también podemos encuadrar la invasión a la Unión Soviética en junio de 1941. Bien, voy a dejar hasta aquí el tema de la Segunda Guerra Mundial. No se nos pierda el hilo para la siguiente clase. Dentro de 2 semanas continuaremos con este tema, pero recordarles que tenemos el examen dentro de 8 días y reitero que no se nos pierda el hilo de estos temas que hemos estado desarrollando porque van a ser vitales para comprender lo que viene en la siguiente sesión. Bien, muchas gracias, que tengan ustedes un excelente día.